Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Frontera entre Venezuela y Aruba se mantiene cerrada, nada ha cambiado. Ceremonia de apertura de entrada principal del Hospital Horacio Oduber. Imágenes desgarradoras de lo que ocurrió en Jet Set, la discoteca en la República Dominicana. Detienen a sospechoso de engañar a joven y llevarla a México. Wincreek Casinos llega con sus promociones para este mes de abril. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles y hoy oficialmente le damos la bienvenida al cuarto mes del año 2026, al mes de abril, y desde hoy les deseamos que tengan un mes cargadísimo de muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Es un mes muy especial. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la confusión que se ha creado frente a una noticia de lo que trata la frontera entre Aruba y Venezuela, la frontera aérea. Cabe resaltar que esto se debe al último comunicado que dio NOTAM, que es las notas por parte de la aviación, en la cual pues indicaban que desde marzo a junio la frontera aérea entre Aruba y Venezuela continúa cerrada, y eso es algo que ya lo habíamos conocido por parte del gobierno nacional. Sabemos que más o menos entre mayo y junio se va a dar a conocer cuál va a ser la decisión final, si efectivamente se reabre esta frontera aérea o no. Como sabemos, cada 3 meses se actualiza la situación del espacio aéreo entre Aruba y Venezuela, y hace poco se vencieron los 3 meses que se habían llevado a cabo. Ante esto, NOTAM, que es la nota de aviación, dio a conocer que el cierre fronterizo se prolongaba por 3 meses más, es decir, desde ahora hasta el mes de junio. Sin embargo, esto no es algo nuevo, pues ya el primer ministro, el señor Mike Eyman, lo había dado a conocer que para más o menos mayo y junio se daría a conocer la respuesta definitiva si se reabre el espacio aéreo, es decir, la frontera aérea con Venezuela, o si permanece cerrada. Esta noticia ha causado alguna confusión entre la comunidad, pero la realidad es que no ha cambiado absolutamente nada hasta este momento. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Aruba, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, han tenido importantes conversaciones para así tomar la mejor decisión. Sabemos que esto también ha sido objeto de reuniones con las embajadas de los Países Bajos y de los Estados Unidos en Caracas, ya que Aruba tiene una posición geopolítica muy importante y que también podría beneficiar las inversiones que quieren hacer los Estados Unidos en Venezuela, y sabemos que esto también será importante para el desarrollo económico del país vecino. Cambiando de tema, sabemos que los trabajadores, las personas que laboran en el centro de ciudad, han tenido una gran preocupación, y es para lo que trata del sistema de pago por parqueo o los parker meters. Esto debido a que ellos pues también tienen que contribuir con este pago, pero al trabajar durante una jornada extenuante allí en el centro de ciudad, pues para ellos es un golpe al bolsillo. Entre los distintos retos que existen para poder revitalizar el centro de ciudad, hay uno que seguramente es uno de los más difíciles, y es el estacionamiento. Y es que ya desde hace mucho tiempo representa un problema tanto para quienes visitan playa como también para quienes trabajan en la zona. Este problema también se debe naturalmente al aumento de la importación de vehículos de motor a la isla. Se calcula que pronto Aruba alcanzará cerca de 100.000 autos registrados, y esto naturalmente se convierte en un problema si no existe una infraestructura adecuada. En esta área hay una gran cantidad de autos mal estacionados, cerca, por ejemplo, de la casa ceremonial del gobernador. Se estima que entre 20 y 30 autos mal estacionados, cuyos propietarios lamentablemente han recibido multas. Muchas de las personas que trabajan en el sector de Oranjestad, en el sector de playa, indican que trabajan allí todos los días y que les resulta muy difícil pagar por el estacionamiento diario.
diariamente. Por esta razón, estacionan muy cerca al área de Lagoon. Sin duda es una situación frustrante y seguirá siendo un reto al momento de revitalizar el centro de ciudad, ya que encontrar lugar para estacionar es una cosa y encontrar un lugar seguro es otra, porque sabemos que no es nada extraño que hayan habitantes de la calle que rompan los vidrios de los autos para poder robar en su interior. Mientras tanto, sabemos que Aru Parking continúa realizando un trabajo diario que consiste en mantener el orden en las áreas de estacionamiento de la ciudad. Se espera que pronto se pueda tener una solución frente a esta situación. El día de ayer fue un día muy importante, pues se desarrolló la ceremonia de la apertura oficial de la puerta principal de lo que trata el Hospital Horacio Oduber. Estuvimos allí presentes y les tenemos el siguiente informe. Wow, es un proyecto que comenzó en 2014 y bueno, antes de eso había como 10 años de planificación. Entonces estamos hablando de casi 25 años de planificación que por fin estamos llegando al final. Para el paciente es una experiencia única. La entrada principal ahora es más moderno, más funcional, más bonita. Hay una cafetería muy bonita acá, un deli que pueden usar. También el IPO, lo que llamamos el International Patient Office, Oficina de los Pacientes Internacionales, va a estar junto en la entrada. Entonces, las personas que normalmente antes tuvieron que entrar al lado, ahora pueden hacer uso de la entrada principal para ya hacer accesible para todo el mundo. Esa puerta va a seguir funcionando exactamente por endoscopía, por los pacientes que tienen que tener ayuda con las heridas. También el Funksicamera del corazón tiene que estar ahí y también revalidación. Pueden hacer uso de esa puerta de entrada, pero la mayoría de pacientes la experiencia van a tenerla acá para entrar donde antes era entrada principal, ahora de nuevo vamos a reabrir esto. Sí, el proyecto es un proyecto muy grande y durante el proyecto vinieron otros proyectos más chiquitos, pero también como muy importantes, como el Hyperbaric Oxygen Tank, que en unos meses más va a estar operacional. Si todo va bien, mañana llega al hospital, que vamos a ponerlo adentro la próxima semana. Y también hay otros proyectos que vamos a hacer el piso número 5, vamos a hacer diálisis allá arriba. Entonces siempre, un hospital siempre uno está andando en proyectos, entonces eso casi no termina. Uno tiene que estar innovando, darle mejor experiencia al paciente y bueno, eso tratamos de hacer siempre. Y llega nuestra ronda internacional y empezamos con lo ocurrido recientemente en la República Dominicana. Ya van a ser exactamente un año de lo que ocurrió en esta discoteca en Santo Domingo, en donde más de 280 personas perdieron la vida. Nuestros colegas de Noticias SIN analizaron más de 60 horas de grabación de las distintas cámaras ubicadas en esta discoteca y nos tienen el siguiente informe gracias a Jessica Hasbull. Analizamos más de 60 horas de cámaras de seguridad esa fatídica noche que dejó 236 muertos y más de 180 heridos en la discoteca Jet Set. Imágenes que revelan segundo a segundo lo que realmente ocurrió esa noche. Les advertimos, las siguientes imágenes son conmovedoras. El Jet Set estaba lleno, la música en vivo, las personas bailando, una noche que parecía como cualquier otra el pasado 8 de abril. Ruby Pérez en tarima. Tras bastidores, una noche común, los empleados ocupados en sus labores. Minutos antes del colapso, la cámara 06 capta a Maribel Espaillat, una de las propietarias de la discoteca, en uno de los bares. Pero algo empieza a cambiar. Pequeños gestos, miradas al techo, señales que pasan desapercibidas. Instantes de duda, segundos de incertidumbre que nadie entendió a tiempo. Y en cuestión de segundos todo cambia. El derrumbe, la oscuridad, el caos. Lo que sigue quedó grabado en horas y horas de video desgarrador. No hay que escuchar sus gritos desesperados para sentir su dolor. Sobrevivientes salen como pueden, heridos, desorientados. Algunos logran escapar,
Otros permanecen atrapados, otros apenas pueden moverse. La desesperación es mayor. Las personas atrapadas pidiendo ayuda sin sonido, pero visible en cada gesto. Uno de los testimonios más importantes de esta tragedia es el de Gregory Adames, encargado de reservas del Jet Set. Aparece ensangrentado, visiblemente afectado, hablando por teléfono en medio del caos. Hoy, Adames es pieza clave en la búsqueda de respuestas. El dolor, la angustia, se siente en cada imagen. Pero en medio del desastre también aparece la humanidad. Personas que ayudan sin pensarlo, que levantan escombros, que regresan, que no se rinden. Minutos posterior al colapso, la cámara 16 capta el momento que rescatan a Maribel Espaillat, quien sale caminando pero asistida. Manos que ayudan, vidas que se salvan casi de milagro. Estas imágenes no tienen sonido, pero el dolor se ve y se siente. Más de 60 horas de grabación que reconstruyen sin filtros la noche que comenzó con música y terminó en tragedia. Y nos vamos a Colombia porque en las últimas horas la policía capturó al sujeto que sería el principal sospechoso de engañar a una joven y llevarla hasta México. Esto ya hace un año. Su familia todavía no pierde la esperanza de volver a encontrar a su ser querido sano y salvo. Este hombre, conocido como alias Edgar, es señalado por las autoridades como el responsable de la extraña desaparición de María Camila Díaz Grajales, de 25 años, un caso que en su momento fue denunciado por su familia. Hemos puesto la denuncia en Colombia, esa fue nuestra primera institución a la que acudimos, y a la embajada colombiana. Ya de ahí se han compulsado copias a la Fiscalía de México. La investigación reveló que María Camila habría viajado a México bajo falsas promesas de empleo, según el director de protección de la policía. La víctima fue obligada a ingresar a una red de explotación sexual y registrada en plataformas ilegales. Esta mujer se rehusó a continuar con los trabajos y tuvo la intención de salir de ello y volver nuevamente a Colombia, donde por parte de estas organizaciones criminales transnacionales fue objeto de extorsión y amenazas en contra de su integridad, y es así que el pasado 26 de febrero de 2025 María Camila desapareció luego de salir a un supuesto servicio al sur de la Ciudad de México, donde en ese momento se desconoce su paradero, apagó su celular y, de acuerdo a las hipótesis de las autoridades de la Ciudad de México y colombianas, hablan de una posible desaparición forzada. Sobre la investigación también se pronunció el abogado defensor de la familia de María Camila. Inferir que esta persona fue quien contactó directamente a María Camila y que obviamente fue la persona que la ayudó a trasladar para Ciudad de México. Se han hecho manifestaciones por los medios de que apareció un cuerpo sin vida en Ciudad de México. Es totalmente falso. María Camila al día de hoy, para nosotros, está viva. No sabemos en dónde está, no hay rastro de ella. Entonces, lo que esperamos es que pueda aparecer. Las autoridades continúan las labores para ubicar a María Camila en México, con la esperanza de encontrarla con vida. Y vamos a unas imágenes que llegan desde Uruguay, donde un conductor perdió el control de su vehículo y se volcó en plena vía. Lo que indicaron las autoridades es que este vehículo estaba matriculado en el Brasil. El accidente grave se registró en el kilómetro 457 de la Ruta Nacional número 8, justo en la rotonda de acceso a la localidad de Aceguá. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Chevrolet con matrícula brasileña que se desplazaba de sur a norte en sentido Melo-Aceguá despistó al llegar a ese punto. El rodado impactó violentamente contra un ornamento de piedra ubicado en el cantero central de la frontera, provocando un vuelco espectacular, ya que el auto quedó en posición invertida. El conductor, de 32 años, fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia médica, diagnosticándosele politraumatismos graves, por lo que fue trasladado con la urgencia del caso, en principio a la Policlínica de Noblía y luego derivado al Hospital de Melo, donde permanece en observación.
La prueba de espirometría a la que fue sometido arrojó resultado negativo. Entre tanto, en el Ecuador, conjuntamente con los Estados Unidos en los últimos tiempos, han incautado más de 100 toneladas de droga gracias a las distintas actividades, pero también operaciones que han desarrollado de una forma conjunta entre los Estados Unidos y el Ecuador. La incautación de cocaína por la denominada Ruta del Pacífico se incrementó por las operaciones coordinadas de interdicción marítima entre Ecuador y Estados Unidos. El intercambio de información, capacitación, asistencia técnica y operativa ha permitido decomisar más de 100 toneladas de cocaína en los últimos 15 meses, según información oficial de la embajada. El resultado se consideró un éxito de la cooperación entre los dos países durante la reunión de la enviada especial del gobierno de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, con el presidente Daniel Noboa este miércoles en el Palacio de Carondelet. A la incautación de drogas se suma el arresto de más de 80 personas que han debilitado a los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos, declarados terroristas por el gobierno de Donald Trump. También se resalta la primera extradición a Estados Unidos por narcotráfico, la de Adolfo Macías, alias Vito, cabecilla de Los Choneros, y otras que están en análisis, como la de Wilmer Chavarría, alias Pipo, cabecilla de Los Lobos, detenido en España. Este jueves llegó a Manta la última incautación de droga en alta mar en coordinación con Estados Unidos. 750 kilos decomisados durante una interceptación marítima con una guardia costera estadounidense a un buque pesquero de bandera ecuatoriana y 3 lanchas tipo fibra. 10 personas fueron detenidas. Noem señaló que Washington mantendrá las operaciones coordinadas para desmantelar a los cárteles del narcotráfico que operan en el continente. Entre tanto, en Paraguay, también las autoridades de la parte migratoria en el aeropuerto encontraron nuevos modus operandi en donde los delincuentes intentaban enviar droga al exterior, en este caso marihuana, pero incautada también en distintos artefactos y lo mezclaban con otro tipo también de productos para así poderla camuflar. El procedimiento se inició durante controles en el área de cargas, donde con el apoyo de canes detectores de la SENAD se identificó un paquete con características sospechosas. La encomienda fue retenida y trasladada hasta la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia para su apertura en condiciones seguras. Allí se confirmó la sospecha. Dentro de un humidificador eléctrico se encontraba oculto 2 paquetes de marihuana premium con un peso total de 1 kilo y 198 gramos. Se trata de una variedad de cannabis modificada genéticamente, conocida en el mercado ilícito por su alta potencia y valor comercial, que puede alcanzar precios cercanos a los $4.000 por kilogramo en la región. El envío tenía como origen el estado de Nevada en Estados Unidos y estaba destinado a la ciudad de Ñemby. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables detrás de este paquete, que evidencia el uso de mecanismos cada vez más sofisticados para intentar burlar los controles. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, pay data way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Maida, el pest control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywak. Bye-bye. Llega, may bispa ito mata na. Bom dia, amigo. E mata não, aí tem problema.
Está claro. Um bom trabalho. Seguro, seguro. Bom dia. Vai. A outra trabalho acaba. A outra cana chega. Viva me com de cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en distintos países donde se tienen las estaciones, ellos empiezan a hacer limpiezas para así poder adecuar los espacios frente, por ejemplo, a la etapa de la primavera. Sin embargo, también, según indican muchos expertos, esto ayuda también a tener un mejor aura. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así te cuida. Hasta luego invierno, la primavera florece, pero si para usted no suena tentador empezar la nueva estación con la aspiradora y el aseo, existe otra razón por la cual debe hacerlo. Es bueno para su cerebro. En lugar de etiquetar a la limpieza como un deber, replantéelo como un acto de autocuidado. La psicóloga clínica Susan Albers de la Clínica Cleveland dice que tener un espacio limpio puede ayudar a impulsar el estado de ánimo de una persona. Dice que se ha demostrado que mejora el sueño, la concentración y los niveles de energía, en tanto que disminuye el estrés y la ansiedad. La limpieza proporciona resultados inmediatos, visibles, tangibles, lo cual nuestro cerebro ama. A este le gusta ver evidencia del éxito y como resultado suelta dopamina en el cuerpo, el neurotransmisor de placer. Pero si lo que le falta es motivación, Albers agrega que empiece por espacios pequeños como su escritorio, lo cual puede incluir también algo de limpieza digital. Cierre correos electrónicos, limpie la pantalla de inicio de su computadora y evite distracciones poniendo en silencio sus alertas hasta que termine. Si siente que su momento de limpieza empieza a cambiar de rumbo, Albers recomienda que siga con su alcoba. Estudios han demostrado que solo el hecho de limpiar su cuarto y arreglar su cama mejora su sueño en un 19%. Y luego, según indica la doctora, enfóquese en los lugares de alto tráfico, los lugares que más se usan en su casa. Esto va a ayudar a reducir el estrés y conflicto con la familia. Cuando estas áreas de tráfico están llenas de cosas, aumentan el estrés en todos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este amor de familia, pues ellos al darse cuenta que su hijo al parecer tenía cáncer decidieron raparse, aun cuando su papá tiene dreadlocks. Un joven con cáncer, creador de contenido, se volvió viral al exponer el increíble apoyo de su familia después de haber sido diagnosticado con la enfermedad. Tiene más de 5,000 seguidores y publicó un video en el que sus familiares se cortaban por completo el pelo como señal de apoyo al tratamiento que inició. Uno de ellos fue su papá, quien decidió dejar atrás sus largos y dedicados dreadlocks. Como se puede ver en las imágenes, el joven relató que su progenitor llevaba más de 5 años dejando crecer sus motas, sus rastas, como quieran llamarle, que aunque no lo crean, requieren un cuidado y dedicación. El hombre incluso se pasó la máquina para el pelo por sus cejas, con lo que generó mayor impacto. Hay que apañarlo como responde. Más tarde fue el turno de la mamá del influencer, quien se rapó completamente, y también el de su hermana, que llevaba trenzas. Ambas cuidaban mucho su cabello, pero no dudaron ni un segundo en sumarse a esta iniciativa. El registro se llenó de comentarios positivos hacia el joven y también elogios por parte de los internautas. Debido a que este viernes es Viernes Santo, el sorteo del Mini Mega y su Mega Plus se realizará mañana jueves 2 de abril, así que no olvides jugar tus números con Loto la Lotería de Aruba, pues el acumulado sigue subiendo. Para mañana jueves 2 de abril podrás ganarte 500,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 275,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 775,000 florines
promociones para mañana jueves. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wincry, Crystal y Seaport Casinos. Como siempre, abrimos este mes de abril y ellos llegan con unas tremendas promociones para ambos casinos para que ustedes pasen, jueguen, prueben su suerte y de esta manera ganen tanto free play como también dinero en efectivo. Llega este mes de abril y como estamos acostumbrados en Wincry, Crystal y Seaport Casino, hay tremendas promociones para que ustedes vengan todos los días, prueben su suerte y ganen premios espectaculares. Entre ellos tenemos la promoción para este mes de Easter y también Día del Rey. Well, não era costume arriba a Luna, nós temos Groovy Monday. Essa aqui está para os membros na 60 plus. Então, com a carta membro arriba a Luna, acumular 50 tier points e assim nada receber $10 free play. E também nós temos bonus round para os Groovy Monday. Os membros na 60 plus estão com a carta membro arriba a Luna 20 de abril, acumular 50 tier points e assim nada participar para ganhar prêmio na free play. Nós temos 2 ganadores cada 30 minutos, de 4 para 6 horas e meia, e assim nada receber $200 free play. Arriba a março, na Crystal Casinos, nós também temos Checky Checks Promotion. Solamente na Crystal Casinos, vamos convocar seu membro arriba a março, acumular 250 tier points e assim nada participar para ganhar prêmio na free play. Nós temos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 6 horas, de 8 horas, e oportunidade para ganhar um máximo de $800 free play. E arriba a ransom na Seaport Casinos, nós também temos Lucky Butterfly Promotion. Membro na dong com a carta membro arriba a ransom na Seaport Casinos, acumular 200 tier points e assim participar para ganhar prêmio na free play. Nós temos 2 ganadores cada 30 minutos, de 6 horas para 8 horas, e oportunidade para ganhar um máximo de $700 free play. E arriba a webs, nós temos Forever Young Promotion. Aqui está para solamente membro de 50 até 59 anos de idade. Nandang con ang carta membro for 16 horas até 10 horas, acumular 50 tier points e assim receber $10 free play. E arriba a viernes na Seaport Casinos, nós temos Knock Knock Cash Promotion. Receber printout ticket para cada 250 tier points acumular por de luna para viernes. Nós lo llamando 2 ganadores cada hora, começando por de 8 horas até 10 horas, que oportunidade para um máximo de $800 cash. E arriba a sabra na Crystal Casinos, nós também temos Unlock Your Cash Promotion. Receber printout ticket para cada 300 tier points acumular por de luna para viernes. Nós lo llamando 2 ganadores cada hora, começando por de 8 horas até 10 horas, que oportunidade para um máximo de $900 cash. E também nós também temos Easter Monday, que é luna 6 de abril. Para cada 150 tier point acumular arriba a luna 6, pode participar para ganhar prêmio na free play. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 5 horas até 7 horas, que podem dar para um máximo de $600 free play. E também, sem dúvida, com a luna de abril, a luna de rei, nós também temos King's Day Promotion a ambos casinos. Kung convocar si membro arriba já domingo 26 de abril e também a luna 27 de abril, acumula 250 tier points para assim participar para ganhar prêmio na cash. Nós le chama 2 ganadores cada 30 minutos, assim dá por de 7 horas para 8 horas, por ganhar um máximo de $400 cash arriba já domingo e um máximo de $750 cash arriba já luna. Assim não perde a chance para a luna de abril com nos tremendo promoção. Assim passa na Wincry Casinos, que aqui dure promoção tá. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.